Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 2 de octubre en que celebramos la memoria de los santos ángeles custodios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura del libro de Job, leemos el capítulo 9, versículos 1 al 12 y 14 al 16. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de 1000 cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuanto quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. El día de ayer veíamos cómo Job había entrado en ese hueco obscuro, en esa gran depresión, después de todos los males que ha sufrido. Y veíamos cómo estaba viviendo en ese mundo hipotético. ¿Qué sería? ¿Qué hubiera sido? Si es que hubiera sido mejor si pasara esto y lo otro. Y claro, un camino depresivo que no conduce absolutamente nada. Hoy vemos el razonamiento que está haciendo Job delante de sus amigos sobre la sabiduría y la justicia de Dios, que van a ser siempre infinitamente superiores a las del hombre. Y esto que parece un razonamiento tan básico para una persona que dice creer en Dios. Es un razonamiento que lamentablemente muchas almas no lo logran realizar y quieren imponer a Dios sus propios juicios, sus propios criterios, sus propias opiniones. Y entonces, qué maravilla es leer justamente en el libro de Job lo que acabamos de leer para darnos cuenta. Este es un principio básico. Dios siempre sabe más. Yo soy la criatura, Dios es el creador. ¿Cómo lo expresa el libro de Job? Job le dice a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Es decir, yo puedo estar lleno de pensamientos sobre lo que es justo y lo que es injusto. Pongo un ejemplo concreto y que se repite en muchos corazones. A mí me parece injusto que Dios se haya llevado a mi mamá, que Dios se haya llevado a mi papá. ¿Qué estoy haciendo al decir estas palabras? Estoy efectivamente poniendo mi causa contra Dios, pretendiendo que esa causa mía vaya a triunfar sobre los designios de Dios. Pero entonces dice Job, si el hombre pretendiera entablar
pleito con él, con Dios. De 1000 cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. Es decir, si nos plantamos, delante de Dios, ¿qué vamos a rebatirle a Dios? ¿Qué es lo que le vamos a rebatir a Dios? Si piensas profundamente en esto, es el motivo por el cual tenemos que renunciar a las justificaciones sobre nuestros pecados. A veces el alma está tan llena de justificaciones y siempre quiere justificar. ¿Justificar qué es? Decir que no, lo que pasa es que no fue por mi culpa en verdad, y dar la explicación. Y yo me pongo delante de Dios y ¿qué explicación le voy a dar? ¿Acaso voy a convencer a Dios de que mi pecado no era pecado? No. Si Dios me pone por delante mis pecados, no voy a poder rechazar absolutamente ninguno. ¿Y por qué? Lo dice Job, el corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. El corazón de Dios es sabio, es decir, que lo sabe todo, mientras que yo sé tan poquito. Pero no solo eso, sino que además Él tiene toda la fuerza. ¿Yo cómo me le voy a enfrentar a Dios? Y se pregunta por eso Job, ¿quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? ¿Quién es que puede presentarse delante de Dios para luchar contra Él y pretender salir victorioso? Esto nos lleva a una reflexión preciosa, porque acuérdate que el libro de Job empezó recordándonos cuál es la condición de Satanás. Satanás es un ángel, una criatura de Dios. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? Nadie, menos Satanás, menos cualquier demonio. No van a triunfar nunca contra Dios. Y esto nos permite adentrarnos en un misterio que es muy importante tener claro. Cuando hablamos del bien y del mal, no estamos hablando de dos contrarios con igualdad de fuerza que están ahí en pugna y que no sabemos quién va a ganar. No hay mal que se enfrente a Dios. A Dios no hay nadie que se le enfrente. No hay lucha contra Dios. La lucha del mal y el bien es una lucha en nuestra vida, pero no es una lucha donde en el universo combaten el bien y el mal. No, en el universo no combaten el bien y el mal. Hay un solo Dios que es el Señor de todo, el que domina todo, y nadie puede estar sobre Él jamás. Él es aquel que en un instante descuaja las montañas, sacude los montes con su cólera, hace retemblar toda la tierra, es decir, tiene toda la fuerza y todo el poder. Basta que dé una orden y el sol se apaga, esconde cuando quiere a las estrellas. ¿Qué está recordando Job? Que para Dios no hay imposibles, que para Dios no hay una lucha con absolutamente nada. No hay una energía ni una fuerza que se compare o que se ponga cara a cara contra Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, de absolutamente todas, y por eso sus prodigios son incomprensibles. Cuando pasa junto a mí, no lo veo, pero que yo no lo vea no significa que no esté ahí. Cuando se aleja de mí, no lo siento, pero si se apodera de algo, ¿quién se lo va a impedir? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Qué bonito entonces recordar este principio básico de nuestra existencia. Yo no voy a encontrar una justificación delante de Dios. Yo no voy a convencer a Dios con mis argumentos. Por eso cuando leo la palabra de Dios y veo cómo el Señor me muestra lo que es pecado, qué absurdo es ponerse a discutir.
No, es que a mí no me parece que esto es pecado. No, a mí no me parece esto. A mí me parece que así. A mí me parece que así. Hermano mío, te olvidaste de tu condición de criatura. Y qué pena es olvidarse de nuestra condición de criatura, porque aquel que se olvida de su condición de criatura no tiene una verdadera y profunda relación con el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo. Hoy día dejamos de lado el Evangelio de San Lucas porque leemos el Evangelio propio de esta memoria de los santos ángeles custodios. Leemos San Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5 y 10. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Al celebrar esta memoria de los ángeles custodios, tenemos que recordar una verdad muy sencilla. Oye, no celebramos la memoria de los ángeles custodios porque los ángeles custodios son una falsedad. No, celebramos la memoria de los ángeles custodios porque son una realidad. ¿Y para quién son una realidad? Para todas las personas en este mundo. Para todas, absolutamente todas las personas en este mundo. El Evangelio que acabamos de leer lo que hace es reafirmarnos esta condición. Cuando el Señor explica que esos ángeles de esos niños, no los niños, sino los ángeles de ellos, contemplan el rostro de Dios constantemente. Es decir, que la comunicación más grande que tenemos, aparte de la Eucaristía en la cual recibimos el mismo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la comunicación, la manera de relacionarnos, de estar cerca de Dios, es a través de nuestros ángeles custodios. Por eso da mucha pena cuando las personas creen que el tema de los ángeles custodios, sí, eso es una historieta para niños. No, no es una historieta para niños, no es una fantasía para niños y no es simplemente una realidad que funcione para niños. Cuando una persona ha perdido la devoción a su ángel de la guarda, pensando que era una cuestión que solo tenía que mantener cuando era niño, bueno, ha perdido una riqueza enorme, gigantesca en su vida espiritual, pero ha perdido además una riqueza que nos permite tantas cosas a lo largo de esta vida y que permite además una mucho mejor relación con los otros seres humanos, cuando efectivamente no solo nos dirigimos a nuestro ángel de la guarda, sino que en tantas ocasiones nos pedimos la intercesión, la intervención de los ángeles de la guarda de las otras personas. El Evangelio entonces para esta memoria de los ángeles de la guarda inicia como recordándonos cómo los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle quién es el más grande en el reino de los cielos. En las últimas semanas hemos estado leyendo en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Lucas esta pregunta. Ahora lo estamos viendo en el Evangelio de San Mateo. ¿Cuál es la variación que se presenta entre San Marcos y Lucas y Mateo? La variación está en que Marcos y Lucas nos dicen que el Señor
quiso hacer el segundo anuncio de la pasión, y que los discípulos, al no entender y teniendo miedo de preguntarle sobre ese anuncio de la pasión, se pusieron a discutir entre ellos quién era el más importante. Mateo, en cambio, nos lo presenta como una duda que le presentan al Señor. Una duda que además no es solo quién es el más grande aquí, sino quién es el más grande en el reino de los cielos. Jesús, en primer lugar, contesta la pregunta, con lo cual valida la pregunta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque existe una jerarquía en la vida eterna, es decir, existe una grandeza en la vida eterna. Sí, hay quienes son más grandes y quienes son más pequeños. Sí, por supuesto. Los niveles de santidad que alcanzamos en esta vida van a determinar el lugar que ocupamos en el cielo. Y por eso la primacía, el lugar más alto en toda la creación, ¿quién lo tiene? Nuestra Madre Santísima. Ya sabemos que ella siempre va a ser más grande, siempre. No va a haber uno que sea más grande que María Santísima. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún otro que haya acogido la palabra de Dios como lo acogió María, que la llevó a tener ese mismo verbo de Dios encarnado en su vientre. Pero la grandeza que podemos alcanzar en el reino de los cielos no va a ser en la vida eterna un motivo ni de celos, ni de disputas, ni de querer creerme yo superior o sentirme inferior a los demás. Esas pasiones que podemos ver en este mundo no van a existir en la vida eterna, sino la alegría de contemplar la grandeza que ha alcanzado el otro y nunca el desprecio del que es superior por aquel que es inferior. Entonces, Jesús valida la pregunta y llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Yo les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño, ese va a ser el más grande. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Muy sencillo, que el camino empieza por la confianza de los niños. Cuando nos dice el Señor que tenemos que ser como niños, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que jugar como niños, que tenemos que hablar como niños, que tenemos que pensar como niños. No, que tenemos que confiar como los niños confían en sus padres. En segundo lugar, nos invita a la pequeñez, es decir, a la humildad. No buscar la grandeza, sino buscar el servicio. Buscar estar entregados hacia los demás. El que se hace pequeño, es decir, que la virtud que marca la grandeza va a ser siempre la humildad. Pero continúa y dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y por eso continúa, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo, y ahí viene la parte de los ángeles que ya hemos mencionado. Entonces el Señor dice dos cosas. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Qué importante es este tema. ¿Por qué? Mira el escándalo que ha ocasionado en muchos una afirmación tan simple como la que ha hecho el Papa en los últimos días. El aborto es un crimen y los médicos que lo practican son como sicarios. ¡Ay, qué horror! ¿Cuál es el horror? ¿Cuál es el horror? Despreciar a uno de estos pequeños. El aborto es un desprecio, no el único. No el único, porque no es la única manera de despreciar a los pequeños. Desprecian a los pequeños aquellos que no quieren tener hijos. Desprecian a los pequeños aquellos que ven como un escándalo que haya esposos dispuestos a traer muchos hijos al mundo. Desprecian a los pequeños aquellos que los quieren relegar
en la iglesia y no los quieren presente durante la misa. Son muchos modos de despreciar a los pequeños. Perdón, pero obviamente que el mayor desprecio va a ser el de despreciar su vida. El de despreciar su vida, este va a ser el mayor desprecio y nos recuerda entonces, miren, sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, recordándonos cómo a cada vida el Señor le asigna un ángel custodio para que lo acompañe y para que lo ayude. Tú y yo no lo olvidemos, porque son nuestra principal ayuda en esta lucha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de los ángeles custodios para todos.